Ok, bueno, déjenme ver si puedo compartir la presentación. Bueno, la semana pasada, chicos, iniciamos hablando de los pueblos y nacionalidades indígenas, cómo fue su vida desde la llegada de los españoles, la conquista de América y la posterior colonización, ¿no es cierto? Hablamos de que había mucho maltrato, había mucha explotación, falta de derechos en lo absoluto. Los indígenas tenían derechos. Al contrario, los indígenas estuvieron prácticamente en calidad de servidumbre de los españoles y finalmente cuando nosotros ya nos liberamos de esta, digámoslo así, imposición española de la colonia a través de las guerras libertarias lideradas por Simón Bolívar, nosotros llegamos a ser república, nos separamos de la Gran Colombia, en verdad, y nos hicimos una república independiente de nombre Ecuador, República del Ecuador. A pesar de esta libertad, digámoslo así, aparente, los pueblos indígenas y algunas fracciones de nuestros habitantes, como son los afrodescendientes, los africanos, algunos no directamente llegados desde África para las colonias americanas en calidad de esclavos, siguieron con su situación de marginalidad. Entonces, vamos a hablar cómo siguió la vida de los indígenas y de estos habitantes luego de la República. En verdad, como digo, siguió el maltrato, pero poco a poco como que empezaron a ver de diferente manera el tratar de salir de esa situación en la que se encontraban, de ver un poco más por sus derechos, y una forma importante de hacerlo fue el organizarse. Entonces vamos a hablar de la vida de ellos en el siglo XX, ¿sí? Empezando desde el inicio. Bueno, el Huasipungo, ya que puede ser que algunos de ustedes conozcan, es una novela de un ecuatoriano, Jorge Icaza, donde nos narra la vida justamente de los indígenas de la sierra en un llamado Huasipungo. El Huasipungo, como ven, era una extensión de tierra bastante pequeña en donde el indígena vivía y ese terreno era parte, digámoslo así, de una tierra muy grande, muy amplia, que era propiedad de un patrono o señor hacendado. También les llamaban terratenientes, porque tenían un montón de tierra o de terreno a su propiedad, a nombre de ellos. Y claro, para trabajar esa tierra inmensa necesitaban de empleados, a quienes cogían a los indígenas. Entonces les decían, a cambio de que tú me ayudes a trabajar en mi tierra, a sembrar, a cosechar, yo te voy a dar esta partecita de tierra para que tú vivas. El problema era que no les pagaban nada. Sí, solamente era el hecho de que les dejaran vivir allí y les dieran a cambio algunos productos. Pero los indígenas permanecieron siempre en una condición de pobreza y de maltrato. El Huasipungo entonces se convirtió en una forma de explotación indígena. Huasipungo es un vocablo de origen quechua. La traducción se aproximaría, dice, a lote de terreno. Huasi significa casa y pungo significa patio. ¿Ya? Entonces aquí nos explica un poquito sobre cuál era esta situación de explotación que vivía el indígena en el Huasipungo. A los indígenas que trabajaban en el Huasipungo se les llamaba huasipungueros. La esposa y las hijas del huasipunguero estaban obligadas a trabajar en la casa del patrón. Tampoco les pagaban, ¿sí? Muchas veces estas niñas o estas mujeres eran violadas en casa de los patronos. A veces se quedaban embarazadas y tenían hijos ilegítimos, los cuales no eran reconocidos por sus padres, por supuesto, entonces no tenían tampoco derechos.
A estas mujeres indígenas que trabajaban en la casa del terrateniente se les llamaba guasicamas. Como ven, entonces, la situación era muy difícil para los indígenas, en donde muchas veces ellos morían en estos guasipungos por falta de una alimentación adecuada, por falta de servicios de salud, por el maltrato que recibían. Habían personas dedicadas justamente a controlar el trabajo de los guasipungueros. Entonces no faltaba el látigo, no faltaba las patadas, los insultos, eh, digámoslo así, la violencia física hacia ellos, los maltratos. Entonces muchas veces morían, incluso los hijos de los indígenas que nacían allí en el Guasipungo morían porque no había salud, o sea, no había acceso a la salud, no había medicinas, morían muchas veces por desnutrición. Por lo tanto, la vida del guasipunguero realmente era una vida totalmente dura. Poco a poco hubieron personas que empezaron a darse cuenta de esta situación difícil. Una de ellas fue Dolores Cacuango, llamada también Mama Dolores. Es recordada como una líder por los derechos de su pueblo. Ella fue una de las primeras mujeres en el siglo XX en rebelarse en contra del Guasipungo. Además, solicitaba que la educación para los indígenas fuera en el idioma propio de ellos, porque era obligado el español para los indígenas. Las escuelas no eran bilingües, únicamente había educación en el idioma español. Así que hasta en eso pues se dejaba a un lado el reconocimiento de ellos y de su cultura. Entonces, a través de las rebeliones que ella organizó, porque fue, como digo, una líder de los indígenas, consiguió muchas cosas, principalmente que se reconociera la escuela bilingüe para los niños indígenas y que también ya se mejoraran las condiciones del trabajo de los indígenas en los guasipungos. De hecho, ella pedía que desaparecieran los guasipungos. Finalmente, ya cerca de los años 60 más o menos, empieza una ley de reforma agraria en donde los terrenos que alguna vez pertenecían a los guasipungueros ya llegan a ser propiedad de ellos, pero también les dieron pedazos de tierra muchas veces en terrenos que eran muy malos, ¿sí? Sin embargo, el gobierno, bueno, decía que cumplía con dar al indígena parte de la tierra que algún día le perteneció. Digámoslo así que muchas veces los engaños seguían de por medio y los indígenas pues han tenido que organizarse para que se reconozca cada vez más los derechos que ellos han pedido. Otra de las indígenas que acompañó a Dolores Cacuango es Tránsito Amaguaña, llamada Mama Tránsito, ¿no? También fue una indígena de Cayambe, al igual que Dolores Cacuango, la cual luchó también por los derechos de los pueblos indígenas. Era mucho más joven que Dolores Cacuango y murió también ya en este siglo XX, ¿sí? Pero es recordada por ese liderazgo que ella ejercía dentro de los pueblos indígenas y la lucha que ella tuvo para mejorar los derechos de sus hermanos indígenas. En el siglo XX y en el siglo XXI, incluso ustedes ya han sido partícipes de una de las manifestaciones indígenas realizadas a nivel nacional, en donde vemos que ellos ya se organizaron de una mejor manera. Existen partidos políticos, existen organizaciones indígenas muy bien formadas, ordenadas, en donde podemos ver que los indígenas realmente tienen forma de lograr lo que ellos quieren. Si se organizan y si se unen a nivel nacional, pueden lograr realmente cambios radicales en nuestro país. Entonces, poco a poco, digámoslo así, ellos han ido dándose cuenta del poder que tienen y de la fuerza que tienen
para reclamar cosas y lograr cosas en nuestro país. Respecto a esto, justamente, voy a mostrarles un video que tiene que ver con los levantamientos indígenas en el siglo XX y también esta última cosa que pasó en Quito, principalmente lo vivimos bastante fuerte, ¿no? Las protestas en el gobierno de Lenín Moreno, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces vamos a ver una noticia sobre justamente estos episodios. Bueno, esperemos un ratito, a veces. Veamos, amigos queridos, qué es la CONAIE y cuál ha sido su papel dentro de las decisiones estatales a lo largo de estos últimos 33 años. Esto a pesar de ser un grupo de minoría en el país, 7%. Marilyn Jaramillo nos amplía la historia de esta organización indígena que logró la derogatoria del decreto 883. Veamos. 11 días de intensas protestas y se vio en todo el Ecuador el papel protagónico del movimiento indígena en el país, tras rechazar las medidas económicas del presidente Moreno. Y la historia lo reconoce. Hablemos ya de la década de los 80. Es en 1986 cuando nace la CONAIE. Se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador durante el régimen de León Febres Cordero. Cuando nació la CONAIE, nació con el liderazgo de Luis Macas, de Valerio Grefa o de Nina Pacari. Ellos fueron los líderes de esa época. Entonces, ellos van dejando una herencia política, un espacio político de actuación. Y eso permite que las decisiones de un gobierno sean a presión con la presencia del grupo indígena. Para 1990 se inicia el primer levantamiento indígena, que es dirigido por la CONAIE. Se toman primero la iglesia de Santo Domingo en Quito y luego cierran carreteras. Demandaban entonces el Estado plurinacional, acceso a las fuentes de agua, legalización de tierras, entre otros. El gobierno de Rodrigo Borja instaló mesas de diálogo con los dirigentes. 2 años después, tras las fuertes presiones al gobierno de Borja, la Organización de Pueblos Indios de Pastaza logra el reconocimiento de miles de hectáreas a favor del pueblo quichua y xivia, mientras que en 1994 la CONAIE, durante el régimen conservador de Sixto Durán Ballén, realiza un nuevo levantamiento indígena en contra de la aprobación de la ley agraria, haciendo que el gobierno dé marcha atrás. Para 1997, la CONAIE forma parte activa de las movilizaciones en contra de Abdalá Bucaram, iniciando con el cierre de carreteras y luego marchas sobre la ciudad de Quito. A tan solo 6 meses, Bucaram deja el poder. Luego, el 21 de enero del 2000, los indígenas se levantan en contra del gobierno de Yamil Maguad. Realizan movilizaciones en Quito y en alianza con mandos medios del Ejército de Ecuador se toman el Congreso Nacional. El presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, forma parte activa de este proceso. Maguad, luego de una intensa protesta social tras el feriado bancario, abandona el poder. Esa fusión que se dio entre indígenas y militares dio un resultado efectivo que fue la destitución de un presidente. 2 años después, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, dirigentes de la CONAIE pasan a ocupar carteras de Estado, destacando Nina Pacari como ministra de Relaciones Exteriores y Luis Macas como ministro de Agricultura. Luego, la misma CONAIE, en 2005, participa de las movilizaciones que derrocan al entonces presidente Lucio Gutiérrez. 3 años después, la CONAIE organiza movilizaciones en contra de la firma del Tratado de Libre Comercio TLC durante el gobierno de Alfredo Palacio. Mientras que desde el 2007 hasta el 2017, durante la época de Rafael Correa, la CONAIE pasó de ser aliada a opositora, pues varios de sus líderes, como Pepe Acacho, Marlon Santi, Yacu Pérez, Salvador Quispe, Lourdes Tibán, entre otras, fueron señalados incluso como agitadores en las sabatinas gubernamentales. ¿Pero qué demuestran las paralizaciones indígenas? Los indígenas son una fuerza que representan un enclave y una última decisión que podría tomar el gobierno, como lo hicieron el día de ayer. ¿Qué demuestran ellos? Su unidad, su idioma que los conecta, su identidad indígena. Eso es lo que les identifica y lo que les ha hecho triunfar en sus luchas políticas. Es así como tras la fuerte presión indígena, el presidente Lenín Moreno derogó el decreto 883, informó Marilyn Jaramillo.